Entonces, interceptores. ¿Qué son los interceptores? Como su nombre lo dice, interceptan y manejan peticiones HTTP. En este caso el request y el response pueden modificar. Pueden agarrar una petición HTTP y pueden rechazar, incluso modificarlo, y también hacen eso mismo con el response. Cuando el response de una petición llega, nosotros podemos modificar la respuesta, etcétera. Podemos aplicar igual aquí los operadores con observables que ya hemos visto, ¿no? La mayoría de los interceptores transforman la solicitud saliente antes de pasarla al siguiente interceptor de la cadena, llamando a next handler, que es un método. Un interceptor también puede transformar el flujo de eventos de respuesta, es decir, si puede transformar una petición HTTP saliente o cuando llega la respuesta, ¿no? Puede modificarlo aplicando operadores RxJS adicionales al flujo devuelto por el método nextHandler. Más raramente un interceptor puede manejar la solicitud por completo y componer un nuevo flujo de eventos en lugar de invocar a nextHandler. Algo importante de los interceptores, más importante sería primero que podemos modificar un request de salida o un request o las respuestas de un request con operadores RxJS que hemos avanzado. Ahora hay algo importante en esto. Si recordamos, he mencionado igual que para utilizar servicios HTTP inyectábamos el módulo HTTP Client Module en el app module o en el módulo que necesitemos usar. Entonces, ¿qué es la ventaja en este caso de usar o inyectar el HTTP Client Module una sola vez en el app module? La ventaja sería que los interceptores que vamos a tener van a ser de forma global para toda la aplicación. Y si inyectamos este HTTP client en diferentes módulos, entonces el interceptor ya no va a tener una sola instancia a nivel global en la aplicación, sino que va a tener diferentes instancias. Esa sería la diferencia de inyectar el HTTP client module en el app module o en otros módulos, ¿no? Si queremos que funcione como singleton, nuestros interceptores lo inyectamos una sola vez en el módulo principal de la aplicación. Entonces, como dice aquí, para usar la misma instancia de HTTP interceptors para toda la aplicación, importe el HTTP client module, solo su app module, y agregue los interceptores al inyector de la aplicación raíz, es decir, a la parte de providers. Si importa el HTTP client module varias veces en diferentes módulos, por ejemplo en un módulo de home, un módulo de dashboard, etc., cada importación crea una nueva copia de HTTP Client Module que sobrescribe los interceptores proporcionados en el módulo raíz, es decir, que no va a ser una sola instancia, ¿no? Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. Entonces, esta sería la estructura de un interceptor. Un interceptor es un servicio que hereda de una interfaz. Enseguida vamos a crearlo esto. Pero tiene estos métodos que recibe estos métodos, ¿no? Estos parámetros de entrada. El request y lo que va a salir modificado, se puede decir, desde request, el next, el método, ¿no? Y desde retorno un observable, como pueden ver aquí. Los parámetros son el request, que sería el request que se hace cuando se envía al backend, etc. Y el next, que sería el HTTP handler, que nos va a permitir modificar la respuesta o incluso el envío, ¿no? El envío de las respuestas desde el interceptor. Y retorno un observable. Más o menos esto podría ser una explicación fácil de un interceptor. Si nosotros hacemos desde nuestra aplicación frontend request al backend, que sería el servidor, el interceptor estaría al medio, ¿no? Y podemos agarrar el request de salida del frontend y podemos modificarlo, y también podemos agarrar la respuesta del backend, el response, y podemos modificarlo con el interceptor. Incluso estos interceptores nos pueden servir para otras cosas, incluso para, según los roles de usuario, podemos cancelar o manejar requests específicos, ¿no? Esta parte de interceptores es muy importante porque es una forma más profesional de manejar la parte del token o la inyección del token. No solamente podemos tener interceptores para inyectar el token que les decía ayer, que vamos a inyectarlo en el header o según lo que nos pida el backend, vamos a inyectarlo y enviarlo al backend. Pero no solamente se usa interceptores para el token, ¿no? Podemos utilizar interceptores que agarren el error del backend en caso que nos devuelva 500, 401, etc. Y según eso haga su trabajo, se puede decir, puede ser el logout o puede mandar a otra pantalla, etc. Puede haber interceptores para diferentes tipos de problemas, podemos decir. Entonces ahora vamos a ir viendo
los interceptores. Eso sería un poco de conceptos. Y ahora nos faltaría crear nuestro primer interceptor y a través de eso inyectar el HTML, ¿no? el token que Firebase nos pide en este caso. Entonces vamos a crear nuestro primer interceptor. Y les decía también que un interceptor solamente es un servicio, como hemos hecho en este caso con el out service. Un interceptor sería similar, pero hereda otra interfaz, se puede decir. Va a ser lo mismo que esto, pero va a heredar otra interfaz, al igual que el engine init, el engine changes, etcétera. Aquí vamos a crear, tenemos la vista de pages, de home, out, home, services. Ya vamos a ir ordenando mejor nuestro proyecto. Un interceptor sería una parte del core de nuestro proyecto en Angular. ¿Por qué? Porque nos va a permitir manejar los requests y sería parte vital de la aplicación. Si ya no sería, es decir, que sin el interceptor ya no funcionaría de forma correcta nuestra aplicación. Entonces voy a crear una carpeta core para esto. Una carpeta core donde vayan todos los componentes fundamentales, se puede decir, o cosas fundamentales que la aplicación debe tener para que funcione. Y dentro de core voy a crear una carpeta interceptors, ya que pueden ser varias, como les estaba mencionando. Interceptors. Y dentro de esta carpeta interceptors voy a crear mi primer interceptor, que en resumen sería un servicio, ¿no? Como les estaba mencionando. Entonces voy a utilizar en este caso de nuevo WebStorm para facilitar la sugerencia o el typeo de código. Pues voy a dar clic derecho, New, Angular Schematics, y voy a crear un servicio. Un service. Enseguida vamos a cambiar la extensión de esto, que lo voy a colocar por default .service. Nosotros ya lo vamos a colocar .interceptor para hacer referencia a que esto es un interceptor. Vamos a esperar que cree esto. Ya lo ha creado y sería esto, ¿no? El archivo de testing lo voy a borrar, no vamos a hacer testing. Entonces esto ya no se va a llamar out_service, ya se va a llamar out.interceptor. Solamente lo voy a cambiar esto, o lo voy a renombrar interceptor.ts. Ahora sí ya lo tengo. Les decía que es un servicio, ¿no? Esto no lo voy a poner con root. Enseguida lo vamos a reinyectar. Se inyecta de otra forma en el módulo que vamos a usar. Entonces primero esto se llama out_interceptor, está bien. Y como les decía, es una función como la que hemos hecho estos días, pero tiene que heredar una interfaz específica. Entonces lo voy a colocar implements y hereda de HTTP interceptors. A ver, vamos a ver si nos sugiere aquí. HTTP interceptor, ¿no? De Angular Common. Le voy a dar enter. Y esta interfaz nos dice que tiene que implementar un método de forma obligatoria, que sería este. Esto tenemos que inyectar de forma obligatoria. Y nos dice que esa interfaz nos recomienda que inyectemos este método de forma obligatoria, ¿no? Sería esto. Un método intercept que primero que tenga un request. Aquí lo podemos colocar, vamos a computar aquí request. El primer parámetro de entrada, que es de este tipo, HTTP request, de tipo any, lo podemos colocar. Y el next, que sería lo que vamos a modificar y va a salir, ¿no? Y sería del tipo HTTP handler. Y esto va a devolver un observable del tipo HTTP event, y del tipo any lo podemos colocar por ahora. Esto está dando error porque no estoy retornando nada aún, ¿no? Entonces ya estamos comenzando a integrar nuestro primer interceptor. Ya, eso sería lo primero. Ahora, este primer interceptor que hemos creado, como su nombre lo dice, out_interceptor, va a controlar la autentificación del usuario. Puede ver otro Azure Interceptor, puede ver otro de notification.interceptor, etcétera. Puede ver distintos tipos de interceptor para distintos tipos de casos, pero este específicamente es el que más se usa para inyectar el token. Entonces por eso lo hemos nombrado así. Y ahora vamos a empezar. Entonces, ¿cómo maneja esto? Esto, cuando lo configuremos en el app module, cualquier request que salga desde el frontend va a pasar por aquí, va a entrar aquí a través de este parámetro request, y nosotros lo vamos a sacar a través de este next. Entonces podemos controlar la salida y la entrada, se puede decir. Entonces lo que primero vamos a hacer, a ver, voy a ir a out service aquí. Primero necesito guardar el token. Quiero guardar el token para después recuperarlo. Primero necesito guardar el token. ¿Cuándo recibimos el token? En el login recibimos el token. Cuando nosotros nos logueamos, ese rato Firebase nos devuelve el token. Y después de eso, ese token va a ser de forma global. Lo tenemos que guardar en el local storage. Generalmente se guarda en el local storage.
A veces en el session storage depende, ¿no? Si queremos mantener la sesión, etcétera. Pero generalmente se guarda local storage o session storage. Entonces nosotros cuando una vez que nos devuelva la respuesta el servicio de login, en este caso que hemos creado con el post, tenemos que guardar ese token en el local storage. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Si recordamos, estos días hemos creado este out service y este servicio de login nos devuelve el token, ¿no? Entonces aquí podemos, incluso antes de la suscripción, podemos utilizar los operadores, incluso podemos salvar ese token que nos devuelve este servicio y guardarlo, ¿no? Ya no tendríamos que modificar nada donde se esté usando este servicio de login en la parte de subscribe. Directamente usamos pipe y aquí podemos usar operadores. Ahora vamos a usar un operador que se llama map, que sí, este crea un nuevo objeto, ¿no? Y nos permite retornar la respuesta al que se suscribe. Pero no vamos a modificar nada, vamos a retornar lo mismo, pero nos interesa agarrar ese token que nos devuelve este post. Entonces digo map, y aquí va a venir la respuesta que nos va a devolver el servidor. Voy a hacer así. Y voy a retornar lo mismo, lo voy a decir retornar la misma respuesta, ¿no? Y eso no va a afectar en nada. En sí estamos, aquí lo voy a poner res de tipo n. Con este map no estamos modificando nada al componente que está llamando a este servicio, porque en sí estamos utilizando los operadores, pero este map prácticamente está devolviendo la misma respuesta al que se suscriba. No está filtrando, no está borrando, no está haciendo nada. Entonces prácticamente es lo mismo, pero aquí podemos agarrar ese token que nos sirve. Si el token va a llegar aquí en res. Ayer hemos visto en ID token va a llegar. Y también nos puede servir el local ID. A ver, vamos a ver de nuevo esto. Voy a imprimirlo. Console.log. Y vamos a imprimir aquí que tenemos en este res. Y vamos a agarrar las variables que nos sirven. Y vamos a guardarlo en el local storage. Vamos a levantar esto y vamos a ver qué variables tenemos ahí para guardarlo de forma global. Generalmente el token siempre se guarda en el local storage. Cuando se refresca una página, va a sacar el token de local storage y va a hacer la petición. En caso de que caduque el token, ya directamente los redireccionamos al login. Pero generalmente siempre el token está en el local storage, se lo guarda después de loguearse. Incluso el refresh token, creo que igual, sí, el refresh token igual. Incluso algunos datos del usuario igual se puede guardar en el local storage para verificar si estamos logueados o no, y según eso redireccionamos a alguna vista o directamente al login. Entonces vamos a esperar que levante esto y vamos a hacer la prueba. Consola, voy a decir login, se loguea y me está devolviendo esto. Sería este, ¿no? El otro es del componente. Esto, lo que hemos puesto con línea, sería este res. Me está devolviendo todo esto. Nos sirve el ID token y el local ID para... Este sería el ID del usuario, ¿no? Y eso nos va a servir para incluso crear algo específico, pero con este usuario se puede decir. Y con eso ya lo podemos identificar y podemos filtrar. El refresh token por ahora no nos va a servir, no vamos a utilizar el refresh token. Solamente el ID token y el local ID. Entonces dos variables lo vamos a guardar en el local storage. Entonces sería aquí, nos va a servir. Voy a poner res. El ID token y después sería el local ID. Sería ID token y después nos va a servir el res.local ID. Entonces estas dos cosas tendremos que guardar en el local storage. Ahora, ¿cómo lo guardamos? Vamos a hacer un método pequeño aquí para separarlo de una forma mejor. Un método private que me permita guardar estas dos variables que me sirven después de hacer el login, ¿no? Correctamente. Y lo voy a llamar outSuccess, lo puedo llamar, que va a hacer referencia cuando la autentificación ha sido exitosa, ¿no? Y este outSuccess va a recibir dos parámetros. Primero va a recibir el token, que sería de tipo string, y el otro sería el user ID, el ID del usuario que está logueándose, se puede decir. Pues van a servir estas dos cosas. Entonces va a recibir estos dos parámetros y estos dos parámetros lo va a guardar en el local storage. Esto ya sería netamente de JavaScript, escribir local storage directamente de JavaScript y le digo set item para guardar un ítem específico en el local storage. En este caso primero recibe el parámetro del nombre del ítem que va a guardar, en este caso se va a llamar token, y el otro va a ser el valor que va a tener ese ítem. Entonces en este caso el valor sería el mismo, token. Primero sería el nombre y el otro sería el valor. Y para el segundo parámetro que vamos a guardar en el local storage va a ser prácticamente lo mismo. Voy a decir set item y lo voy a llamar user ID.
y el valor sería el que está entrando en la función, ¿no? User ID. Aquí para hacerlo un poco más limpio lo coloco void, porque no estás retornando nada, y es private, que solo se va a utilizar internamente en esta función outService, ¿no? Entonces ya tengo esta función, pequeña función que me permite guardar estos dos parámetros de entrada. Voy a utilizar eso. Entonces digo aquí, una vez que se loguee correctamente, le digo out success y le envío zest id token, y el otro parámetro sería zest local id, y con esto ya estaría guardando en el local storage el token y el user ID que me van a servir más adelante. Ahora, estos días hemos creado este servicio, y este servicio tiene que hacer referencia a la parte de autentificación. Primero está bien que maneje el login, la creación de usuarios igual, tal vez esto igual se lo puede separar, pero outService daría referencia a la autentificación, ¿no? Y el login sería parte de eso, incluso el logout aquí tendría que estar. Aquí ya tenemos el outSuccess que ya guarda. Ahora necesitamos crear métodos que nos permitan recuperar este token, porque no vamos a utilizarlos solamente en esta parte, se puede decir, para guardar. Necesitamos, en algunos casos vamos a necesitar recuperar el user ID o el token, entonces necesitamos crear funciones que nos permitan retornar estos valores. Entonces vamos a ir primero con el get token. Cualquier componente que necesites recuperar el token lo va a hacer a través de esta función. Eso es importante porque una función tiene que agrupar todo lo que tiene que hacer, ¿no? Según el nombre que tiene. Si dice out, en este caso, tiene que agrupar todo lo que autentificación hace referencia: el token, el usuario, el login, logout, etcétera. Si tenemos otro servicio, por ejemplo de account service, haría referencia a toda la parte de accounts, incluso puede hacer referencia al nombre, de tal vez cambiar contraseña o obtener usuario, obtener nombre del usuario, etcétera. Y se lo maneja de esta forma, ¿no? No podemos crear distintos servicios para obtener el token. Tenemos que crear uno solo, y con ese servicio que creemos tienen que los componentes que necesiten el token, el user ID, en algún momento tienen que sacarlo desde aquí, ¿no? Esa es la idea de un buen código. Tiene que hacer lo que su nombre indica, se puede decir, y tiene que agrupar toda la funcionalidad. No podemos mezclar, por ejemplo, este create o este out success, colocarlo en un servicio que diga product service o person.service. Ya sería mezclarlo, ¿no? No tenemos que mezclar, se puede decir, funcionalidades específicas. Entonces vamos a crear nuestra primera función aquí. Se va a llamar public, va a ser tipo público, y se va a llamar get token. Me va a permitir retornar o obtener el token, ¿no? Cuando necesito usarlo. En este caso en los interceptores necesito recuperar esto. Entonces get token, y aquí vamos a retornar, vamos a decir, el componente que use esto va a tener el token, y esto internamente va a ejecutar un return. Va a llamar local storage, pero va a recuperar, en este caso ya no va a setear como al guardar. Va a obtener un item, en este caso get item, y le pasamos el nombre del item nada más, en este caso sería token, y con eso ya les retornamos al usuario o al componente que use esta función, ya le estamos retornando un string. Le podemos colocar string. Aquí me dice el error que puede ser string o nulo, ¿no? Cuando pasa este tipo de cosas, cuando un valor puede ser de dos tipos diferentes, colocamos un slash y decimos esta función retorna un string o nulo, puedes retornar, ¿no? Le decimos eso, y con eso ya estaría solucionado. Ahora otra variable igual, otra función pública que nos permite retornar el user ID, que nos va a servir igual. Le voy a decir aquí get user ID, y va a ser lo mismo, va a retornar en base al local storage, y le va a decir get item, y le pasamos el nombre del ítem que sería user ID. Les retorno esto, y esto va a ser lo mismo, va a retornar un string que posiblemente sea nulo, ¿no? Cuando no exista, posiblemente puede ser nulo esto. Entonces tenemos que controlar eso igualmente. Ya tenemos dos funciones. Ya vamos a crear una función más aquí para ir adelantándonos. A ver, ya lo dejaremos aquí por ahora, no nos vamos a adelantar. Entonces lo primero que hemos hecho antes de acabar con nuestro interceptor, cuando nos logueamos, hemos agarrado la respuesta del post success, hemos retornado lo mismo al que se suscribe, pero a través de este operador map hemos tenido acceso a la respuesta y hemos guardado eso con una función pequeña, el token y el user ID en el local storage, ¿no? Y hemos creado dos funciones que nos permiten retornar esos valores para donde lo necesitemos usar.
Entonces hasta esa parte primero, y vamos a ir terminando ahora la parte del interceptor. Ya, ahora sí voy a ir al interceptor. ¿Y qué necesitamos en el interceptor? En este interceptor que les decía, out interceptor, necesitamos agarrar ese token y inyectar ese token en el header, o según lo que nos pida el backend, nos puede pedir en la misma URL, o generalmente les decía en el header, ¿no? La parte de authorization se manda el token. Entonces primero necesitamos recuperar ese token. Ahora voy a inyectar en el constructor, en este interceptor, en esa parte del constructor, el out service. Voy a decir out service, este out service que acabamos de modificar para utilizar estas funciones, ¿no? Así ya no tengo que hacer doble código, directamente desde una función específica o un servicio específico puedes recuperar varias cosas que necesito, ¿no? Entonces aquí le digo out service, esta variable private out service va a ser de este tipo, ¿no? Estoy diciendo eso, y con esto ya puedo recuperar el token dentro de mi función interceptor o intercept. Entonces voy a decir aquí una constante que se llame token, y a través de esa función out service voy a llamar al método getToken, que me devuelve el token cuando el usuario ya se ha logueado, ¿no? Entonces a partir de esto, si el token aquí existe, hemos visto aquí que esto posiblemente nos devuelve una cadena o un nulo, ¿no? Si nos devuelve nulo es que el usuario no se ha autenticado todavía, es decir que estamos en la vista de login, y si nos devuelve un string es decir que el usuario ya está autenticado. Entonces con eso podemos distinguir si estamos en la vista de login o en la vista de home, etc. Esto para saber y no inyectar el token en cualquier momento, ¿no? Tenemos que inyectar el token una vez que estemos logueados. No tenemos que inyectar el token cuando no estamos logueados, se puede decir. Entonces aquí voy a preguntar con un if. Le voy a decir si el token existe, voy a hacer algo, y si no existe voy a hacer otra cosa, ¿no? Eso sería. Ya, primero, si el token existe. Si el token existe, tengo que colocar este token según lo que el backend me pida. En este caso, a ver, vamos a escribir aquí un poco. En este caso, si yo tuviera un backend en Java, en .NET, etc., para un servidor que nos diga HTTPS o HTTPS // nos diga .com, queremos acceder a la tabla de personas. Generalmente en los backends mandamos la petición get all, todo eso, con un get a este servidor, pero el token se lo manda en el header, y se lo manda en authorization y se lo coloca bearer, y aquí se lo manda el token, que sería, ayer hemos visto una cadena larga, ¿no? Generalmente se lo manda así en el header, authorization en bearer, y se lo coloca en un espacio y se lo manda. Pero ahora en el caso de Firebase es un poco diferente. En Firebase específicamente, o incluso en otros backends, depende del backend. En este caso vamos a tener una URL igual, pero de nosotros es diferente, ¿no? Creo que es así, algo así lo colocaremos. En el caso de Firebase nos dice que el token no se envía en el header, se envía en la misma URL. Es decir, que si esta es la URL para obtener el array de personas o los datos de las personas, lo envía el token aquí como query params, le coloque aquí token y lo envía aquí el token a continuación. Entonces puede ver diferentes tipos de sintaxis para cada tipo de backend. Generalmente los backends piden de esta forma, authorization bearer y mandar el token, pero en el caso de Firebase nos pide que enviamos el token de esta forma. Vamos a hacerlo de esta forma nosotros porque eso nos pide Firebase, pero podemos ver igual esto de forma opcional para que lo tengan en cuenta cuando tengan un backend en Python, en Django, Java, ¿no? Distintos tipos de backends pueden variar esto. Siempre tienen que preguntar cómo enviar el token. A veces puede variar y eso les puede perjudicar en el avance si están como desarrolladores frontend, ¿no? Entonces vamos a hacer esto primero. Vamos a mandar el token en la misma URL, en los query params, ¿no? Como les estaba mencionando. Esa es la sintaxis que Firebase nos pide. Entonces para poner el token en sí tenemos que agarrar el request que está haciendo aquí, el request HTTPS de esta forma, por ejemplo persons, tenemos que poner signo de interrogación, token,
igual y enviar el valor del token, ¿no?, que hemos sacado aquí. Pero esta parte lo podemos hacer de una forma más elegante. No, no lo vamos a escribir de esta forma. Vamos a utilizar aquí primero una variable que es de tipo HTTP params para armarlo mejor y enviarlo de una forma más sencilla en el request. Entonces primero voy a definir aquí una variable let, que ya hemos visto eso de let, que es según el contexto donde se define. Le voy a decir params, se va a llamar params, y le voy a decir, esto va a ser igual a una variable new http params, que se escribe así, y lo voy a importar de Angular Common. Esto solo es para el envío de parámetros, se puede decir, para ese signo de interrogación y los parámetros que se envían a continuación en una URL, se puede decir. Y con esto lo vamos a hacer un poco más limpio nuestra solución. Entonces defino una variable params de tipo http params específicamente para servicios HTTP o peticiones HTTP, y le digo params va a ser igual a params, y aquí voy a agregar mi primer lo que les decía con append. Ese método de append nos va a permitir agregar, a ver, tengo esto, este sería mi token, y ese append me permite agregar uno a uno de estos query params que quiero enviar. Si yo quiero enviar, hago otro append y aquí le digo name igual a tantos tantos, hago otro append, le digo last name igual a tantos tantos, etcétera. Me permite agregar esto, ¿no? Esta variable http params me va a permitir ordenar esto de forma más sencilla y después lo encadenamos directamente a nuestro request. Entonces estamos haciendo esto. Algo más que me he olvidado mencionar, esto no nos pide que Firebase enviemos con la palabra token, tenemos que enviar con la palabra out y a continuación el token, ¿no? Es la sintaxis que Firebase nos pide. Entonces tenemos que enviar out y después el valor del token. Entonces aquí params.append, les estaba explicando qué hace ese append. Y este append recibe dos parámetros. Primero el nombre de la variable y después el valor de la variable, ¿no? El nombre de la variable sería out y el valor sería esto. Entonces el nombre primero lo voy a colocar aquí out y después el valor aquí ya sería el token, que sería esta constante, ¿no? Entonces con esto se puede decir, ya estoy encadenando mi primer query params, que sería esto, ¿no? Mi primer parámetro que va a ir en la parte de query params. Para este request primero necesitamos hacer eso nada más. Entonces ya tenemos en esta parte de params, que va a ser igual al otro, se está sobrescribiendo, pero adicionando un nuevo parámetro, se puede decir. Adiciono un nuevo parámetro y lo adiciono y lo asigno de nuevo a la misma variable params, se puede decir, ¿no? Entonces ya tengo armado hasta este momento esta parte, se puede decir. Ahora necesito encadenarlo al request. Ahora, ¿cómo hago eso? El request les decía que viene en el primer parámetro de entrada de esta función intercept, que sería este request, por eso lo hemos puesto con nombre entero, ¿no? Cualquier request que salga del frontend va a entrar a esta función intercept y este sería el request, ¿no? Entonces ahí lo tenemos que modificar. Entonces aquí le voy a decir request, el que está entrando va a ser igual a request y una función que sería clone. Esta función clone que me va a permitir modificar este request entrante y adicionar parámetros opcionales o modificar incluso la URL, etcétera. Se puede hacer varias cosas con esto. Entonces voy a decir clone y aquí adentro voy a actualizar lo que yo quiero modificar de este request y que se va a asignar a la misma variable, no request. Entonces aquí, ¿qué le digo? Primero la URL. Como les decía, en el caso de Firebase tengo que agarrar la misma URL que está saliendo del frontend y tengo que encadenar esto de query params que ya lo tenemos armado. Entonces tengo que agarrar primero la URL, le voy a decir URL va a ser igual, ya, le voy a decir es igual a request URL. A pesar que no necesitamos describir esta variable, voy a colocar request.url. La URL que este request que este interpretor está agarrando de este request va a ser lo mismo, ¿no? A este request, al request de a la URL de este request que está entrando, ¿no? Estamos clonando y lo estamos haciendo que prácticamente es lo mismo. Tal vez esto no afecta en nada, enseguida lo vamos a probar, borrando y colocando esto. Pero lo que tenemos que hacer sí o sí es estos params, ¿no? Tenemos que colocar estos params. Vamos a ver qué opciones aquí tenemos en clone antes de continuar. Dentro del clone podemos modificar los headers, que les decía que generalmente
dice o se maneja de esta forma para enviar. em, Hay que enviar el token en esos headers en otros backends comunes. Después incluso aquí tenemos otro contexto para params que nos sirve a nosotros, que ya lo hemos definido de este tipo, incluso no va a fallar. El tipo de respuesta, el body, incluso el body que sale en caso que sea un post o un put, podemos modificar el body del request. El método, incluso si es get, si es post, si es delete, podemos modificar el método que tiene ese request, ¿no? Se puede hacer varias cosas. Aquí los headers podemos setear los params, etcétera, ¿no? Esa sería la parte de clone, el método clone, las opciones que tiene. Entonces aquí nos sirve los params. Voy a colocar params y va a ser igual a esta variable let params. Lo voy a colocar por ahora así. Y vamos a hacer la prueba ahora. A ver, nos falta un poco más. Ya, primero aquí, para resumir, hemos sacado el token, estamos preguntando si el token existe, creamos los parámetros, inyectamos el token con el valor de nombre out, modificamos el request colocando esos parámetros que hemos armado y ahora tenemos que hacer salir ese request, se puede decir. Es decir, el request está saliendo del frontend, aquí está pasando por el interceptor y ahora tenemos que dejar que pase, ¿no? Al backend tenemos que dejar que pase. Entonces sí, nosotros estamos interceptando ese request del frontend, modificamos algo y tenemos que dejar que pase hacia el backend. Entonces ahora nos faltaría ese paso hacia el backend, se puede decir. Ya. Entonces aquí le voy a colocar un return, como nos dice que aquí tiene que retornar un observable. Y le voy a decir a través de este next, que les he dicho que este es el que va a dejar que pase, se puede decir, o que va, después de una vez modificado el request entrante, va a permitir que salga, ¿no? A donde tiene que llegar, al backend. Entonces a partir de eso le digo next.handle, que sería un manejador de request, y le digo que permitan pasar ese request a donde necesita ir, ¿no? Se puede decir eso. Hasta ahí ya va a correr normal. A ver, vamos a ver. Y ya va a correr, ¿no? Entonces ya tenemos la primera parte del interceptor. Tenemos que seguir modificando aquí algunas cosas, pero ya tenemos la primera parte. En sí estamos agarrando el request que sale del frontend, lo modificamos un poco colocando este query params según lo que nos pide Firebase, o en otro caso incluso los headers podemos modificar y dejamos que pase al backend. Y en caso que no exista token aquí, directamente va a decir que pase el request como de forma normal, se puede decir. Entonces ya estamos controlando aquí cuando está autenticado y cuando no está autenticado. Cuando no está autenticado va a pasar por aquí, va a dejar que pase el request de forma normal, ¿no? Pero cuando tenemos el token, ya va a agarrar y va a inyectar el token en el request y va a dejar que pase al backend. Entonces estamos haciendo eso hasta este momento. Ya entro a Firebase, al proyecto de curso, y aquí como les decía tengo los cars, ¿no? Y aquí para hacer la petición a los cars, vamos a ver, era directamente esto, y le decía cars.json si no me equivoco. Vamos a ver si trae. Y nos dice que no puede traer, ¿no? Está protegido en este momento mi base de datos en base al token. Entonces vamos a la prueba de esto, pero ya tenemos que traer en la parte de frontend, ¿no? Por ahora no tenemos los datos definidos de nuestro proyecto que tenemos que traer del backend, pero haremos la prueba de esto del token con esto de los cards, ¿no? Vamos a hacer un request a esta parte de cards. En este caso no me deja traer y con el token, enviando el token ya tendría que traer esto, no me tendría que permitir. Y esto es gracias a las reglas que hemos puesto estos días, ¿no? Estas reglas hemos puesto que si quiere leer o escribir en la base de datos tiene que estar autenticado. Out tiene que ser diferente de nulo, hemos puesto. Entonces con eso ya estamos restringiendo nuestra base de datos. Voy a copiar esta URL que nos va a servir incluso más adelante y lo voy a ir configurando aquí en el environment. A ver, para la aplicación y para la parte de authentication hemos definido estos dos. Y este ya lo hemos puesto el mismo, ¿no? Es el mismo que tenemos aquí. Entonces de aquí voy a crear un servicio get que permita traer todos los casos o todos los autos. Y con eso vamos a hacer la prueba en la parte de home. Tenemos que traer los autos en la parte de home, ¿no? Vamos a hacer la prueba de esto. A ver, voy a definir otro servicio aquí con Angular Schematics. Va a ser para testear, después vamos a tener otros servicios. Lo voy a colocar igual cars o car.service. Entonces voy a definir aquí un servicio que se llame car.service. Vamos a esperar que se cree. Ya se crea, voy a borrar el archivo de testing.
y lo voy a dejar singleton, ¿no? Para no inyectarlo en el app módulo. Entonces aquí voy a crear, les decía, un get all cars para testear nuestro token que funciona de forma correcta y que está enviando de forma correcta. Y aquí lo que hemos hecho ya en anteriores clases, private, HTTP, y esto sería HTTP client, ¿no? De ese tipo. Y a partir de esto voy a poder llamar al servicio this.http.get en este caso. Voy a sacar la URL aquí en una variable private. Le voy a decir que va a ser del environment. Va a sacar de app.api o API base URL, ¿no? Digo que saque de ese lugar. Y después voy a usar las comillas inclinadas hacia la izquierda. Esas comillas. Y aquí le digo a partir de URL. Sería esto, this.url, que ya lo tengo en una variable. Después que llame a cars.json, ¿no? Este get. Y esto va a retornar un observable del tipo any. Lo voy a colocar así. Y ya lo tengo listo mi función. Ahora esta función voy a llamarlo en el home module. Vamos a probar que una vez logueado, después de loguearse el usuario, que inyecta el token automáticamente, ¿no? Entonces voy a ir a la vista de home aquí. Constructor, voy a inyectar este servicio singleton que se llama car service, que va a ser de tipo car service. Lo voy a importar y en el onInit lo voy a renderizar esto. Voy a implementar la interfaz onInit, que ya hemos visto que esto es parte del ciclo de vida de los componentes. Y con esto vamos a terminar el ejemplo, ¿no? La primera tarea. Voy a llamar a este servicio, vamos a verificar que está enviando el token de forma correcta y con esto vamos a terminar. A ver, entonces vamos a la prueba. this.carservice.getAllCars.subscribe. No hay que enviar ningún parámetro. Solamente aquí quiero imprimir la respuesta. Le voy a decir console.log response cars e imprimo la respuesta y con eso ya podemos testear incluso en el navegador si está enviando de forma correcta. Voy a abrir esto momentáneamente. Voy a partir de home. Ya. Aquí primero, esto si ya está logueado y ya ha corrido de forma correcta, debe estar guardado en el local storage. Vamos a verificar si ya está guardado, ¿no? A ver, lo voy a borrar esto. Ya. Entonces vamos a partir del login. Vamos a analizar todo lo que hemos hecho. Primero, una vez que se loguee el usuario, tiene que agarrar el token que devuelve el login, el método de login, y el ID de usuario tiene que guardarlo en el local storage automáticamente. Y después de que se loguee, tiene que mandar ese token en el servicio de cars.json, ¿no? Entonces vamos a verificar aquí. El local storage se lo puede ver en la parte de, con F12 abrimos la parte del navegador, en la parte de application y en la parte izquierda en local storage, ¿no? El session storage está más abajo, pero nosotros estamos usando el local storage. Entonces abro aquí local storage, no tengo ningún key, voy a loguearme. Y como pueden ver, primero automáticamente se ha guardado aquí las dos variables que hemos definido, ¿no? Token, se ha guardado el token y el user ID, el usuario que se ha logueado sería su ID. Ya tengo guardado, ahora voy a ir al console. Una vez que cars.json, a ver qué está mal aquí, un autorizado. Ya, enseguida vamos a verificar esto. Una vez que se loguee, en la vista de home va a llamar al servicio de cars.json, ¿no? Pero aquí está fallando, enseguida vamos a ver. Hemos hecho un get, pero está diciéndonos que no estamos autorizados para hacer este get. Voy a ir al network. Y aquí siempre tenemos que testear con esto, ¿no? Los servicios REST que hagamos a otros backends, etcétera. Siempre se ve el network, que está fallando, que está enviando mal, etcétera. En este caso, primero la authentication está pasando normal. 200 le hemos mandado su API key del proyecto, etcétera. Nos ha devuelto esto. Nos ha devuelto esto, ¿no? El token, todo esto. Está bien. Y este sería el servicio que se ha llamado en home, el cars.json. Vamos a verificar esto que está fallando. Primero la petición sería esto, ¿no? Cars.json está bien. Después ya está bien. No estamos autorizados, es un tipo de servicio GET y hasta ahí.
Y aquí nos falta, hemos configurado bien el interceptor, pero no lo hemos definido todavía en el app module. Nos falta eso para que después de tener el token ya en el local storage lo inyecte directamente en la URL según lo que lo hemos definido, ¿no? El out interceptor. Entonces nos faltaría eso. Y ahora, ¿cómo definimos? Ese interceptor es un servicio, pero tenemos que inyectarlo de diferente manera en el app module. Nos faltaría eso y ya con eso va a correr. El interceptor está correctamente configurado. Y ahora necesitamos inyectar este out interceptor en el app module. Ya, se inyecta este interceptor en la parte de providers, pero de una forma diferente a la que ya conocemos. Por ejemplo, si yo quiero colocar dentro de providers aquí en el app module principal el servicio de car que he construido, car service, sería de esa forma, ¿no? Pero en el caso cuando es un interceptor es de diferente manera. Cuando es un interceptor tengo que inyectar esto dentro de providers, pero a través de un JSON que tiene otras variables, se puede decir, otros pasos de parámetro. Primero aquí le digo provide y le digo aquí que este va a ser un HTTP interceptor. HTTP slash interceptors. Y lo va a importar de Angular Common HTTP. Con eso va a hacer referencia que lo que yo estoy inyectando el servicio va a ser un interceptor. Y después le digo qué clase va a usar, es decir, qué clase va a usar, sería esta clase out interceptor. Entonces le digo después qué clase va a usar, aquí class, use class, le digo va a usar la clase out interceptor. Y al último le digo una variable multi. Esta variable multi hace referencia a que el interceptor va a funcionar de forma múltiple, ¿no? Para varias peticiones, pues, y va a interceptar varias peticiones a la vez. Entonces lo vamos a colocar true. Con esto ya tendríamos configurado el interceptor. Y ahora sí vamos a hacer la prueba. Ya tendría que estar funcionando. Vamos a ir de nuevo al login. Voy a limpiar mi local storage aquí. Con esto puedo borrar las variables. Vamos a empezar desde cero aquí. Entonces hago login. Hago login. Se guardan mis variables. Voy a la parte de console. Y como pueden ver ya está trayendo, ¿no? El response. A ver, el response. Este es response car sería. Ya está trayendo todos los autos, ¿no? Y con una base de datos protegida mediante el token. Ahora vamos ya al network. Hay que verificar aunque la petición esté bien. Y sería esta petición de account sería el login. Y esta petición de out de cards.json sería lo que nosotros acabamos de hacer. Y aquí ya pueden ver, ¿no? Automáticamente el interceptor ha inyectado el out o el token a través de la variable out. Aquí está la URL del get. Aquí está el out que ha inyectado el interceptor. Y esto sería todo el valor del token, ¿no? Que Firebase nos ha devuelto. Y con eso ya tenemos respuesta 200 que sería success. El payload sería esto, lo que estamos enviando en los query params. Y la respuesta del backend sería este del preview, ¿no? Response incluso. Y aquí tenemos las respuestas de los casos que ya podemos mostrarlo con cards, etcétera. Y esto ya está protegido, ¿no? El backend ya está protegido, no cualquier usuario puede obtener estos datos, solo uno que se logue con las credenciales correctas que existe en nuestra base de datos. Entonces, primero, para forma de resumir, hemos agarrado el request, hemos modificado el request y hemos dejado que pase al backend, ¿no? Nada más. Ahora, antes de completar esta parte, en el out service igual tenemos un poco de código. En la parte del out service tenemos que adicionar una serie de códigos más, unos métodos más para agarrar la parte de ROR cuando un request lance ROR. Tenemos que ver qué tipo de ROR es. Si es 401 es no autorizado, y cuando no es no autorizado puede ser que el token ya esté caducado, el que está enviando, o puede ser que no esté autorizado, ¿no? El que esté tratando de hackear. Entonces lo podemos redireccionar directamente a la parte de login. Entonces vamos a hacer eso. Ya, primero necesitaríamos crear nuestro método logout, y esto iría en la parte del out service, sería lo más correcto, ¿no? Tiene que estar relacionado a la autentificación. Entonces aquí voy a crear un método público que diga logout. ¿Y qué va a ser el logout? Cuando nosotros llamamos el logout, lo estoy creando de manera pública para que nosotros lo podamos llamar incluso desde un componente, ¿no? Desde un componente header que ya lo tenemos,
y dar clic en logout. En este caso el interceptor va a agarrar este logout, va a utilizar este logout cuando tengamos el error 401 que es no autorizado o cuando el token ya caduca, ¿no? Entonces en ese momento tenemos que hacer un logout automático, se puede decir. Entonces, ¿qué implica un logout? Primero, el logout implicaría que limpie de local storage el token del user ID, es decir, que lo limpie, y después de eso lo podemos redireccionar directamente a la vista de login. Entonces primero vamos a limpiar el token y el user ID. Le digo local storage, después le digo remove item y le envío los nombres de los items que quiero eliminar, ¿no? De local storage. Uno sería el token, el otro sería el user ID, que sería este, y por último tengo que redireccionarlo a la vista de login. Y para redireccionar a la vista de login voy a inyectar el router de Angular router con mayúscula de Angular router, ¿no? Sería ese, y a través de esta variable privada router voy a navegar directamente a la vista de login, que sería de esta forma, ¿no? Login. Entonces, ya sea desde un componente o en este caso desde el interceptor, este logout va a eliminar el token y el user ID del local storage y va a redireccionar a la vista de login. Entonces con esto ya estaría completado nuestro token, se puede decir, nuestro logout. Entonces ahora vamos a utilizar este logout en el interceptor. Después este logout igual lo podemos utilizar en el header component, ¿no? Entonces ahora sí voy a ir al interceptor y vamos a utilizar esto. Entonces en este next handle que está enviando el request, está dejando que pase al backend. Puede haber un error, ¿no? El backend nos puede decir en este momento que ese request no tiene el token o nos puede dar 401 o 500. Podemos agarrar cualquier tipo de error en esta parte. No nos tenemos que olvidar que esto está retornando un observable y si queremos agarrar el error que está devolviendo el backend al mandar esto, al dejar pasar al backend, podemos agarrarlo a través de los operadores que hemos avanzado, que se envían en pipe, ¿no? Y después en la suscripción ya sería parte del componente que está haciendo el request, etcétera, ¿no? Entonces vamos a agarrar el error aquí a través de este pipe. Entonces un operador que va a permitirme agarrar los errores que pueda tener este request, que el backend va a devolver 200, etcétera, o 500, 401, se llama catch error. Y este catch error va a retornar, a ver, catch error, ¿no? Lo voy a importar. Recibe una función flecha aquí, pero este retorna un observable igual, hay que tener cuidado con eso. Vamos a inspeccionar esto. Sería este catch error, y aquí nos dice que devuelve un observable, ¿no? Tenemos que retornar un observable cuando utilizamos este operador. Es decir, aquí tiene que devolver la función flecha un observable. Entonces vamos a utilizar este catch error que va a agarrar los errores posibles que puede tener o que va a devolver el backend. Entonces aquí le voy a decir, va a agarrar el error, y por ahora tipo any. Y después aquí adentro vamos a hacer una serie de cosas. Primero aquí podemos imprimir el error. ¿Qué error puede devolver aquí? Error. Le puedo decir error. Y le digo error, ¿no? Quiero que imprimir el error en caso que el backend devuelva un error. Y después le digo, por ahora vamos a retornar un observable, return. Y un tipo de observable es el throw error, que en este caso sería este throw. Le voy a escribir throw error. Sería este. Aunque según esto ya está obsoleto, pero es este throw error. A ver, lo estoy escribiendo bien. Sí, estoy escribiendo bien. A ver, vamos a importarlo. Throw error de RxJS, ¿no? Es un tipo de observable, pero específicamente para el manejo de errores, se puede decir. Este throw error, ¿no? Y aquí adentro le vamos a mandar un mensaje, le voy a decir error. Y se le puede mandar otras cosas. En este caso está obsoleto según nos está indicando que aquí ya está obsoleto, no está deprecado. Y nos dice en este caso throw error. Tal vez actualizado otro tipo de operador en RxJS, pero por ahora lo vamos a dejar así. Entonces este catch error tiene que retornar un observable y este throw error es un tipo de observable para
errores específicamente, ¿no? Entonces con esto, como pueden ver, ya no me está mostrando error. Ahora vamos a hacer fallar un request aquí. Vamos a hacer fallar un request a propósito. Entonces lo dejo ahí y vamos a entrar a este request. A ver, vamos a ver cómo lo vamos a hacer fallar ahora. Voy a ir al navegador. Y estamos en la vista de home, ¿no? Voy a refrescar la vista de home. Y cuando entre a la vista de home va a volver a hacer la petición de cars. Entonces, ¿cómo podemos hacer fallar eso? Les decía que el token lo va a sacar de local storage directamente. Entonces voy a local storage y aquí está el token, ¿no? Aquí puedo modificar el token, puedo colocarlo, por ejemplo, cualquier letra. Y con eso ya está modificado, ¿no? Refresco esto y este token ya no es válido, ¿no? Porque no es el que me ha enviado el backend y vamos a ver qué me muestra aquí. Como pueden ver ya me dice no es autorizado, ¿no? 401, el error 401 está apareciendo. Y ahora está entrando a esa parte del error que hemos puesto aquí, el console error, ¿no? Console.log y error. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el tipo de error, que en permiso denegado, podemos mostrar como toaster, por ejemplo, cuando en una aplicación Angular, cuando tenemos este tipo de errores. Incluso para eso sirve el interceptor, puede agarrar cualquier tipo de request y mostrar los errores directamente en un toaster, ¿no? Sin colocar directamente en los servicios de cards, person, etcétera, uno por uno. Y aquí tenemos los headers, ¿sabe qué nos interesa de aquí? El mensaje que no está autorizado, el name, HTTP error response y el status nos interesaría de aquí. A ver, sí, el status. Cuando es 401 es cuando el token 1 ha caducado o el token es incorrecto y quieren tratar de hackear la aplicación, algo así, ¿no? Pero generalmente esto puede pasar igual cuando el token caduca. Les decía que cuando el token caduca depende del backend si lo configura para un día, 2 días o una hora o 2 minutos, etcétera. Y aquí a veces eso se hace para testear incluso el token o el Zephyr token. A veces saben colocar estos 2 minutos para poder testear que el Zephyr token está funcionando bien o el token esté funcionando bien. Entonces puede ver ese tipo de cosas. Entonces aquí nos importa el status más que todo, incluso el message nos puede importar aquí, error.error para mostrar en un toaster para la aplicación, etcétera. Pero primero vamos a hacer caso al status, ¿no? Aquí también este error ya nos dice qué tipo de dato es aquí. Es de tipo HTTP error response. Y eso existe en Angular. A ver, lo voy a escribir aquí. HTTP error response sería. Ese tipo de error nos está respondiendo el backend, ¿no? Entonces aquí para tenerlo más typeado. Y ahora voy a preguntar aquí si el error punto status es igual a 401. En ese caso quiere decir que el token ha caducado o que están tratando de hackear la aplicación. Y en ese caso tendría que redireccionarle a la vista de login, se puede decir. Entonces aquí ya tengo un camino para hacer, a ver qué me devuelve aquí. Ya, status siempre devuelve un número, ¿no? Aquí esto no va, 401 no va como cadena, es un número, me está diciendo. Y aquí, entonces cuando entra al 401 tengo que hacer algo específico. Lo demás queda tal como está. Retornamos un observable de error, no pasa nada. Pero cuando pasa ese 401, cuando hacemos un request, tenemos que hacer algo, tenemos que mandarlo directamente al login. Entonces para esto, para separar un poco más de código, voy a crear aquí una nueva función. Para no tener muchas líneas de código en la parte de intercept. Y le voy a decir, lo voy a llamar private, va a ser privado. Y va a manejar ese error 401. Entonces lo voy a llamar en inglés handler, que significa manejador. Handler 401, eso lo puedo llamar. Manejador del error 401, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer este método private? Tiene que devolver igual un observable. Porque va a entrar al if, tiene que devolver un observable. Y si no entra este error 401, tiene que devolver un observable, ¿no? Por los dos caminos. Entonces, primero en este caso, ya tengo aquí el out service. Cuando vea el 401 voy a llamar a out service y le voy a decir logout. Eso ya lo hemos creado en el out service, ¿no? El logout, ¿qué hace? Ya sabemos qué hace. Y se están manejando aquí, como pueden ver, de forma separada. En este servicio o en este out interceptor no puedo agarrar el token y meterlo en el local storage o borrar del local storage del token. De eso específicamente se encarga el out service. Entonces hay que ver esta parte, cómo estamos separando acorde a lo que cada servicio hace. No podemos mezclar cosas y por eso lo estamos separando de esta forma.
Entonces el out hace lo que necesita hacer del token, logout, login, etcétera. Y este interceptor maneja lo que corresponde a la autentificación, pero sin interferir en la parte del out service, ¿no? Lo que le corresponde al otro servicio. Entonces voy a ir al interceptor aquí. Entonces por un lado hago el logout a partir del out service que ya lo hemos definido en otro lado. Y después voy a retornar aquí igual un observable. Y sería el mismo de este throw error. Retorno un observable y aquí le puedo decir error 401, ¿no? Porque ya estamos controlando eso. Para el 401 le puedo decir error 401. Con eso ya estaría el handler 401 error. Y eso lo voy a llamar aquí dentro del 401 handler 401 error. Y con eso ya tendría controlado cuando el token va a caducar o cuando traten de testear o tratar de entrar a la aplicación sin tener un token que el backend nos ha devuelto, va a mandarlo directamente al login con esto. Con esto vamos a terminar la parte del interceptor que sería el out, ¿no? Aquí nos faltaría en este out, incluso aquí se maneja el Zephyr token. Cuando falla el 401, cuando nos dice que el token ha caducado, les decía que el Zephyr token es una especie de la copia de la llave de una casa, ¿no? Entonces cuando el primer token falla, se utiliza el Zephyr token para pedir otros nuevos tokens, se puede decir. Y ese Zephyr token se lo maneja en esta parte. Y se hace un poco más de código, pero ese Zephyr token, cuando tengan proyectos con Zephyr token, en esta parte tienen que controlar el Zephyr token. Falla 401, entra el Zephyr token, envía de nuevo y si vuelve a fallar, ya se sale, ¿no? Cuando falla el token y el Zephyr token ya se sale, se va al login. Pero cuando falla el token y el Zephyr token trae otras nuevas credenciales, ya se mantiene en la aplicación y no hay que mandarlo al login. Pero ahora estamos haciendo una autentificación la más básica que en base al token y si no, si el token falla ya se lo manda al login, ¿no? Y si el token existe y es correcto, continúa en la aplicación, se puede decir. Entonces primero esto, vamos a hacer la prueba. A ver, esta sería la aplicación. Aquí como pueden ver se ha refrescado directamente al login, me lo ha enviado, ¿no? Me voy a loguear de nuevo. Me logueo, tengo los cards. Ahora vamos a la prueba que nos envía directamente al login. Voy a ir al local storage. Voy a ir al token. Voy a colocar cualquier cosa aquí. Voy a refrescar y vamos a ver qué pasa. Me lo envía directamente al login, ¿no? Ha entrado a la vista de home. Ha verificado que no es... Ese token no es el correcto. Ha caducado y me lo ha enviado al login para decirme que me loguee de nuevo, ¿no? Esa sería una forma de... una parte de la seguridad que les pueden pedir en los trabajos, ¿no? Generalmente a veces publican, les decía, autentificación o seguridad con JSON Web Token. Y esto sería la parte de JSON Web Token que hay que manejarlo de forma más profesional en Angular con interceptores. Entonces ya hemos finalizado en la parte de interceptores. Enseguida vamos a entrar a Warts. Pero antes de terminar esta parte de interceptores, les decía que no solamente podemos tener un tipo de interceptor. Por ejemplo, nosotros hemos hecho el out interceptor, ¿no? Que sería esto, que sería exactamente lo mismo, pero aquí ya saca otras variables de local storage y aquí lo coloca, les decía, generalmente esto del token se lo envía en el header, les decía, pero si no lo enviamos en el header, como en el caso de Firebase, lo enviamos en la URL, etcétera, como nos pide el backend. Pero este sería un ejemplo de cómo mandar en el header. Es lo mismo, ¿no? El request clone y en aquí set headers lo está colocando authorization, bearer y token, ¿no? El token que ha sacado de local storage. Entonces esto es prácticamente lo mismo. A ver, lo voy a colocar aquí. Nosotros estamos enviando en la URL el token, pero puede haber otros casos que solo sería esto. Aquí. Dentro del clone entraría set headers y aquí le decimos authorization, quiero enviar authorization, bearer token, ¿no? De esta forma generalmente se lo envía. Entonces esa manera de comentario tal vez lo podemos comentar aquí para que lo tengan guardado, ¿no? Si en este caso les piden el header, lo colocan esto. Y si les piden la URL, lo colocan esto, ¿no? Entonces por si acaso lo dejaremos ahí. Sé que no es bueno tener comentarios de esa forma en un código limpio. Pero a manera de que sepan las dos formas en que se puede enviar el token, lo dejaremos ahí. Entonces esto sería prácticamente lo mismo, un poco de diferente código, se puede decir. Está verificando que tenga la inicial HTTP, etcétera, pero está haciendo exactamente lo mismo. Y después podemos tener otros interceptores. Por ejemplo, este interceptor out expire
cuando o expiration interceptor. Esto cuando expira el 401, ¿no? Esto ya lo está separando por tipo de error. Esto está inyectando el token y esto está utilizando otro interceptor para controlar ese 401 específicamente. Entonces esto igual puede ser incluso un código más limpio, ¿no? Genera menos líneas de código y los separa, ¿no? Esto es para token y esto es para el 401, me está diciendo aquí. Aquí igual está agarrando a través de los errores de pipe, en este caso a través de un pipe del operador tap. Aquí igual puede estar el catch error que hemos usado, pero está agarrando igual. Si es 401, aquí le está diciendo, se incluye esta API, incluso la API estamos controlando aquí, ¿no? La dirección de la URL, donde está haciendo, y está preguntando aquí si está autenticado el usuario. Si pasa estas cosas, lo limpia el local storage o lo guarda aquí store URL. Está guardando la ruta donde ha navegado, etcétera. Se puede hacer varias cosas, pero aquí está haciendo lo mismo que hemos hecho, ¿no? Está haciendo el logout y después lo está redireccionando al login. Y este logout debe hacer lo mismo, ¿no? Debe estar limpiando el local storage aquí. Está colocando ciertas variables en nulo, pero es un tipo diferente de manejar las cosas con usuario y es esto. Pero aquí lo importante sería que está separando, ¿no? Esto sería token, esto sería para manejar 401, esto para manejar otros tipos de errores. A ver, cuando es diferente de 401, ¿no? Cuando ya es diferente de 401 me hago otro interceptor que maneja otros tipos de errores y según eso puedo mostrar un toaster, etcétera, ¿no? A partir de aquí. Después Notification Interceptor puede ver esto igual para mandar notificaciones, ¿no? A partir de la intercepción a través de interceptar los requests al backend podemos mandar notificaciones. En este caso un alert se estaba mostrando, ¿no? Un alert de success, un alert de, en este caso, a ver, vamos a analizar esto. Está agarrando la petición, lo está enviando de nuevo, pero está agarrando con un operador aquí el tab y está viendo si es este event es response. Depende al header, está agarrando, está sacando ciertas cosas y está enviando directamente según es un alert, ¿no? En sí es para sacar alertas en la parte de UI, pero esto está agarrando el success, se puede decir, del request. Lo más importante de esto sería que podemos tener varios tipos de interceptores, como les acabo de mostrar, y se pueden definir o separar de una forma en que tengamos menos código, ¿no? Así más limpio, el código es mucho más limpio, se puede decir. Entonces con esto vamos a terminar la parte de interceptores. Ya hemos manejado el error, ya estamos redireccionando el login. Nos faltaría entrar a los guards o los guards, ¿no? En español. Ya, los guards o los guardianes en español. Entonces, ¿qué son los guardianes? Son guardias de ruta de Angular. Son interfaces que pueden decirle al enrutador si debe permitir o no la navegación a una ruta solicitada. Toman esta decisión buscando un valor de retorno verdadero o falso de una clase que implementa la interfaz de protección dada. Hay 5 tipos diferentes de guardianes, cada uno de ellos se llama en una secuencia particular. El comportamiento del enrutador se modifica de forma diferente según la protección que utilice. Entonces los 5 tipos de guardianes son canActivate Child y canDeactivate, canLoad y resolve. Estos 5 tipos de guardianes entonces en resumen protegen las rutas, ¿no? Y se lo definen en el Angular Router que hemos visto o incluso en los otros módulos donde tenemos nuestro array de routers. Este canActivate permite que la ruta sea activada, es decir, si queremos navegar a la vista de home y este canActivate nos devuelve true, va a permitir que se active la ruta. Este canActivate Child sería para las rutas hijos, se puede decir, cuando tenemos rutas hijo, ¿no? Creo que no hemos visto rutas hijo. En la vista de home vamos a tener otras 2 subnavegaciones y esas 2 subnavegaciones serían rutas children de la vista de home. Entonces lo vamos a ver igual. Pero este canActivate Child sería específicamente para proteger rutas children. canDeactivate haría referencia cuando estamos en una ruta, por ejemplo, la vista de home y no podemos salir de ahí, ¿no? Es más o menos al contrario. No nos permite salir de esa ruta a menos que pase algo. Una protección para no salir de esa ruta, para no desactivarlo, se puede decir.
can load es parecido al can activate, pero esto se hace referencia a que si podemos cargar la vista, ¿no? El otro se diría que es para activar y esto es para cargar. Y el resolve nos permite ejecutar funciones específicas. Incluso si nosotros tenemos servicios específicos como el out service que hemos creado o incluso tenemos otro tipo de servicios, este resolve nos va a permitir primero que se ejecuten esos servicios y a partir de eso si devuelve true o false, etcétera, que permita navegar a esa ruta. Este resolve es muy útil, es para cosas un poco más avanzadas, incluso cuando queremos cargar un menú dinámico antes que la vista se renderice. Este resolve puede ser buena idea para cuando se termine de hacer el request al backend sobre ese menú dinámico. Después le decimos resolve, esa función devuelve true y después que recién muestre la vista, ¿no? En algunos casos se necesita que un servicio se complemente o se ejecute de forma total antes de que se renderice una pantalla. Entonces hay cosas más avanzadas incluso que... Y estas cosas nos sirven para eso, ¿no? Este es resolve, el can activate y otros. Incluso este resolve se lo puede utilizar para, a veces, sí, para cargar datos antes que la vista se renderice o incluso hacer requests específicos al backend, tal vez solicitando si tiene acceso a la vista, etcétera. Puede haber varias cosas, ¿no? Hay una función más que no está aquí que se llama App Initializator, que sirve igual, es un tipo de resolve, pero esa función App Initializator o Initializer nos sirve ejecutar una función, incluso hacer peticiones al backend antes que la aplicación empiece desde cero, se puede decir, antes que se renderice el index.html. Eso es mucho más interesante, pero es un poco más avanzado, ¿no? Pero existe eso. Nosotros podemos ejecutar, podemos llamar a una función, a un servicio del backend antes que la aplicación global se renderice, antes que el index.html empiece a renderizarse. O le podemos decir que espere hasta que hasta que esa petición se cumpla y después que renderice el index.html. Y eso se utiliza para los environments dinámicos que les estaba mencionando, ¿no? Son cosas un poco más avanzadas, pero hay varios tipos hay varias posibilidades para hacer con estas cosas. Entonces, primero los guards, que serían 5. En este caso vamos a utilizar primero el can activate, que sería el más clásico. Entonces vamos a empezar con eso. Estos guards igual van a ser parte del core de Angular porque van a proteger las rutas, ¿no? Entonces vamos a colocarlo en la parte del core, de nuestro proyecto core. Y voy a crear una carpeta que diga guards. Y aquí vamos a tener todos los guards que vamos a tener. Incluso podemos tener resolvers, como les he indicado. Esos resolvers igual incluso permiten inyectar componentes en una ruta. Te dicen, nosotros vamos a poner resolver o los guards en una ruta específica y le podemos decir qué componente específico que queremos que muestre en esa ruta. Eso es interesante igual. Por ejemplo, nosotros tenemos en este momento esto y los resolvers se colocan aquí, los guards igual aquí en el mismo JSON de cada path. Pero de ese resolver es interesante porque le podemos decir según el tipo de parámetro, el tipo de usuario, etcétera, que te muestre un tipo específico de componente. Podemos hacer un ruteo en base a un mismo path, pero podemos hacer que muestre diferentes componentes en base a algún parámetro, etcétera. Se pueden hacer cosas muy interesantes. Entonces aquí vamos a empezar creando nuestro primer guard. Voy a utilizar el Angular Schematics. Y el guard básicamente es igual un servicio que implementa una interfaz nada más, igual, al igual que el interceptor. Y aquí está, ¿no?, nuestro guard o guard. Doy clic y se va a llamar en este caso, igual para la parte de authentication vamos a crear un guard. Se va a llamar out y esto lo va a colocar automáticamente out.guard.ts. Vamos a esperar que lo cree. Aquí me dice incluso, ¿no?, al ejecutar eso de Angular CLI o Angular, o este caso Schematics, ya me dice qué tipo de guard quieres implementar, el can activate, activate child, etcétera. Ese sería el más clásico, ¿no?, el activate nada más. Lo voy a dejar con eso. Entonces el archivo de testing lo voy a borrar y este sería nuestro primer guard, que en resumen incluso aquí se lo está poniendo como singleton para ya no declararlo en el app module. Y es una clase nada más, es un inyectable y solo hereda una interfaz específica. En este caso la interfaz
que nosotros queremos usar. Aquí sería la CanActivate, puede ver la CanActivate Child o el otro de CanLoad, etcétera, ¿no? O Can Deactivate, creo que había igual otro. Pero nosotros, depende de la interfaz que implementemos, nos pide un método específico, ¿no? En este caso, si implementamos esta interfaz, nos dice que tiene que tener esta función, que es un booleano. Desde retorna un booleano, o incluso puedes retornar un observable aquí, un observable booleano, una promesa de tipo boolean, un booleano solo o una URL incluso, una URL tree de este tipo. Entonces, lo que quiere decir es que este guard va a proteger la ruta, pero incluso podemos aquí meter servicios, podemos hacer peticiones al backend y en base a las peticiones al backend, cuando se termine de va a permitir que naveguemos a esa ruta. Es igual interesante, ¿no? En este caso, sabe haber empresas donde saben pedir que para navegar a una ruta específica que llames a un servicio del backend, que preguntes por un servicio o que obtengas una serie de parámetros antes que se navegue esa ruta, porque si se renderiza se destroza la ruta, no sin esos parámetros que necesitamos obtener. Entonces, con este guard se solucionan esas cosas, porque incluso podemos hacer peticiones al backend o promesas o booleano, etcétera, o un booleano, retornar un booleano, ¿no? Cualquiera de estos dos tipos podemos retornar con este guard. Específicamente con este CanActivate, ¿no? Los otros igual deben tener su tipo de retorno específico. Entonces CanActivate recibe la ruta, como hemos dicho que protegen rutas, recibe esto la ruta de este tipo, Activate Route Snapshot, y el estado de la ruta, en este caso state, que sería Router State Snapshot. Entonces vamos a empezar con algo básico para terminar esta parte. Vamos a proteger esto. Ya, primero, como es un servicio normal, tiene que estar declarado en providers, ¿no? Pero como ya es un singleton, no lo vamos a declarar, ya está declarado por defecto, se diría en la parte de providers, dentro del app module. Pero ahora, ¿cómo lo usamos dentro de las rutas? Por ejemplo, vamos a proteger la ruta de home aquí. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces le digo a home aquí, una coma, y aquí vamos a ver qué opciones me da. Y aquí tiene que aparecer el CanActivate directamente, CanActivate. Aquí aparecen todos, ¿no? CanLoad, Deactivate, Activate Child, etcétera. Entonces CanActivate le digo, y esto recibe un array. Lo cual quiere decir que podemos colocar a varios guards del tipo CanActivate. Aquí puede ir 10, etcétera, y cada uno puede tener una función específica, ¿no? Al igual que los interceptores. Entonces aquí solamente tenemos un outWard por este momento. Le digo outWard, lo importo. Y esta ruta home ya estaría protegido mediante las restricciones que este guard tenga. Incluso podemos poner más guards, como les decía, ¿no? Más guards. Entonces, ¿qué nos dice aquí? A este home podemos navegar si este guard retorna true. En este caso, por defecto ya está retornando true, ¿no? Lo cual dice que va a permitir navegar. Entonces, primero haremos la prueba con esto. Esto permitiría navegar a home, pero cuando lo coloquemos en falso no va a permitir navegar a home. A ver, aquí lo voy a refrescar. Le digo login. Tiene que permitir navegar a home. Sí, ha tardado, ¿no? Ya, está permitiendo navegar a home. Ahora voy a hacer lo mismo, pero le voy a decir en el guard que no permita navegar a esa ruta. El CanActivate va a devolver false, no puede activar esa ruta, le estamos diciendo. Entonces se va a refrescar esto de nuevo y vamos a ver qué pasa ahora. Y vamos a ver igual network, a ver qué devuelve. Le digo login, me devuelve success y no navega a la vista de home. Como pueden ver, ya está, el guard está controlando eso. Está diciendo que no puede navegar a la vista de home, porque ya tenemos un guard y en base a los parámetros ha salido false al final, ¿no? Ha salido false. Entonces esto vamos a proteger el lunes. Las siguientes clases vamos a acabar esto de guards. Vamos a meter más líneas de código aquí, protegiendo según al token, según al usuario, etcétera. Y para tener un código más limpio, se puede decir, ¿no?